2015, profesoras y alumnas de institutos y universidad salimos a la calle para defender la educación y la filosofía contra los ataques de la LOMCE. Defendemos y exigimos una educación crítica, que cuestione lo establecido y que piense sobre la sociedad en la que se inserta. Y esto es imposible con un modelo educativo como el que propone la nueva ley. Es imposible cuando prácticamente se elimina la filosofía de los planes de estudio, reduciéndola a primero de bachillerato y optativa en segundo. Es imposible cuando se deja de cultivar la reflexión, la mirada crítica, la capacidad de expresar y argumentar, las ideas propias. La LOMCE no quiere alumnos, quiere sujetos productivos, piezas dentro de la maquinaria. Se ha olvidado de la pedagogía y de la diversidad de pensamiento para pensar solo en productos y rentabilidad. La eliminación de la filosofía es la expresión última de un ataque a toda la educación. Por eso luchamos, por eso estamos aquí hoy y cada día. Creemos que es necesario sacar la filosofía de las aulas y demostrar que ahora más que nunca y para las próximas generaciones la sociedad la necesita. El panorama político y social nos demanda cada día una reflexión sobre qué mundo queremos. El mundo pide a gritos nuevos valores, nuevos modelos de democracia, nuevas formas de humanidad. Y para construirlos necesitamos, además de tantos otros saberes, la filosofía. Sabemos que Descartes dijo, pienso, luego existo. Pero lo que sentimos... Pero lo que sentimos es que pensamos, luego estorbamos. Pero la filosofía, por mucho que la quieran matar, está más viva que nunca. Si la quitan de las aulas, filosofía en la calle. Soy profesor de filosofía antigua en la Complutense, que os va a intentar contestar a una pregunta en esta clase. ¿Tiene sentido ser escéptico hoy? Muchas gracias. No sé qué tal se me va a oír, voy a intentar proyectar la voz todo lo que pueda. Acabaré con la voz destrozada, pero por lo menos que al principio se me oiga y después ya si veis que no se me va oyendo a medida que vaya cayendo la voz, avisad. Y lo siento por la cámara, pero creo que me voy a mover, porque soy muy inquieto y me cuesta mucho no mover. Bien, en primer lugar quiero empezar agradeciendo a La Caverna por el trabajo que ha desarrollado, porque realmente es una tarea muy difícil de desarrollar, movilizar a tanta gente, llevarlo a cabo tan bien como lo han hecho. La campaña de redes ha sido magnífica y además sobre todo por la iniciativa, por realmente sacar la filosofía a la calle, porque como voy a explicar ahora creo que es algo esencial un acto de este tipo. Que no solamente se trata de un acto reivindicativo, un acto protesta, que por supuesto lo es, que es cierto que es un momento en el que hay que sacar la filosofía a la calle para quejarse, para protestar por una situación terrorífica en la que nos vamos a meter por una ley que no es desde luego nada inocente, pero no solamente se trata de eso, también se trata de hacer algo que en el fondo es una restitución de la filosofía en su lugar. O sea, llevamos un tiempo bastante prolongado pensando que la filosofía es algo específicamente centrado en el estudio de la filosofía. Y la filosofía no nació así. Llevamos mucho tiempo, mucha de la gente que veo aquí son estudiantes de filosofía y lo saben, mucho tiempo centrados en aprender filosofía para hacer un examen. Se ha convertido en una disciplina técnica instrumental, centrada única y exclusivamente en un fin último que es la nota. Y por lo tanto se ha convertido también en un objeto de museo, prácticamente muerto, que simplemente acumula polvo en una especie de cárcel tumba que es la facultad y que no llega nunca a salir a donde tendría que estar realmente, que es en la calle. Así que un acto de este tipo no solamente es de agradecer por el hecho de que supone una movilización, por fin, una movilización y ya iba siendo hora de que nos movilizásemos un poco, sino que además también supone una vuelta a su lugar de toda la disciplina que nosotros estamos trabajando. O sea, volvemos a estar haciendo lo que deberíamos estar haciendo, que es filosofía en la calle, como hacían los estoicos, como hacían los cínicos, como se hizo desde el momento mismo en que nació la filosofía, porque la filosofía nace para estar en la calle. La filosofía no es simplemente un saber instrumental, técnico, tecnificado y por supuesto académico, sino que también es además algo que se presupone que tiene que ser aplicado desde el primer momento, desde el momento mismo en que nace. Y su aplicación, la lógica de su aplicación la lleva a implicarse en la vida. Para que nos entendamos, los presocráticos no empiezan a preocuparse por la naturaleza para crear temario. No tienen el interés de hacer el tema 1 de la historia de la filosofía y que luego nosotros estudiemos. Y Sócrates no se preocupa por la virtud, ni Platón por la justicia, ni Aristóteles, ninguno de ellos, ni Sócrates por la ira. Todas las preocupaciones que nos vayamos a encontrar
la historia de la filosofía no son preocupaciones que quieran convertirse en algo estudiado después. No buscan sencillamente convertirse en una parte de una asignatura, ni tienen en la cabeza la noción de asignatura. La implicación es directamente con la vida de aquella que están conociendo. O sea, básicamente, el objetivo de planteamiento de cualquier filósofo, tanto en la antigüedad como hoy, debería ser, siempre ha sido, responder, intentar dar una respuesta, por lo menos, comprender, y sobre todo, no tanto ser estudiado, sino ser comprendido y aplicado. Así que, parte de lo que tenemos que hacer nosotros hoy, creo, también es devolver a la filosofía a su lugar y empezar a considerar que tenemos no solamente que estudiarlo para aprenderlo y después soltarlo por escrito, moralmente o donde sea, sino que tenemos también fundamentalmente que empezar a pensar que todo eso que estudiamos dice algo de nosotros. Y como dice algo de nosotros, dice algo de todos nosotros, de los que estudiamos filosofía y de los que no. Así que tendremos que empezar a trabajar la filosofía también para hablar de filosofía, para discutir de filosofía. Por eso creo que tenemos que dejar de pensar en la facultad de filosofía como pensamos. La filosofía no es algo que enseñar para que alguien la aprenda, para que después se la pueda enseñar a alguien, para que la aprenda, para que después se la pueda enseñar a alguien, para que la aprenda, para que después... No es eso. No es una cadena permanente, continuada, una especie de tradición secular. Eso también lo es, por supuesto, y no debemos que la tradición se rompa y que parte del contenido se pierda. Pero tiene algo más. No se trata sencillamente de aprenderla para enseñarla. O sea, no podemos permitir que la facultad de filosofía se convierta en lo que ahora mismo es una fábrica de profesores de filosofía. Por supuesto, con esto no estoy diciendo que no tengamos que pensar que la filosofía es algo que también tenemos que hacer en las aulas. Por supuesto que sí. Y tenemos que defender nuestro derecho a hacerlo en las aulas. Y una parte de lo que vamos a hacer en este acto es luchar por seguir pudiendo hacer filosofía en las aulas. Pero también seguir haciendo filosofía en las aulas para poderla seguir haciendo fuera. Así que tenemos que intentar cambiar nuestra forma de pensar respecto de eso, y actos como este me parece que son el primer punto de partida, el primer ladrillo para poderlo hacer en condiciones. Son esenciales para conseguir que la filosofía no entre en coma, porque no me preocupa la vida de la filosofía. No creo que un insignificante ministro que promueve una insignificante ley en un insignificante gobierno, en un insignificante momento de la historia, vaya a conseguir acabar con algo como la filosofía. Pero sí que me preocupa su estado de salud, su buena forma. La filosofía no basta con que esté viva, tiene que estar en condiciones de llevar a cabo su actividad. Y por lo tanto tenemos que conseguir que la filosofía esté fuera y luchar por ello. Así que para eso creo que se concibe un acto de este tipo. Porque además la filosofía necesita imperiosamente a la sociedad y la sociedad necesita imperiosamente a la filosofía. Así que hay que salir de la facultad, dejarnos de estar siempre reducidos en nuestra torre de marfil, en ese edificio que todos amamos, pero que tenemos que ser conscientes de que no podemos convertir en la última frontera de nuestro trabajo intelectual, salir aquí y hacer lo mismo que hacemos aquí. Así que eso es lo que voy a intentar hacer hoy. No voy a contentarme, porque no me apetece y porque no creo que sea útil, con hacer el enésimo elogio de la filosofía. Una más de las veces que nos decimos los de filosofía nosotros mismos lo importantes que somos, lo necesaria que es nuestra disciplina, nos damos una palmadita en el hombro. Creo que lo que tenemos que hacer aquí es diferente. Así que me parece que lo que deberíamos hacer es fundamentalmente una clase de filosofía. Una clase de filosofía de verdad. Hacerla aquí como la hacemos allí, pero aquí. ¿Por qué? Porque veo muchos estudiantes de filosofía y está muy bien que soltemos una clase de filosofía para estudiantes de filosofía, incluso profesores de filosofía también. Está muy bien, pero tiene todavía más sentido confiar en que alguien de la gente que está pasando por aquí va a escuchar, se va a sentar, se va a interesar. Aunque pase eso una o dos veces, tendrá mucho más sentido el acto que sencillamente convirtiéndolo en una más de las palmaditas en el hombro que nos damos a nosotros mismos mientras la sociedad nos ignora. Así que vamos a hacer una clase de filosofía intentando confiar en que a lo mejor tenemos la suerte de que alguien escucha una clase de filosofía y no la habría escuchado si no fuera por el acto que es. Pero al mismo tiempo voy a hacer una clase de filosofía de una forma muy concreta. Normalmente me gusta hacerla así, pero no siempre se hace así. Eliminar toda clase de jerga, de tecnicismos, de lenguaje hermético. No vamos a hacer nada de ese tipo. Pues a lo mejor se me escapa algún griego, pero vamos a intentar que no pase. Voy a intentar centrarme fundamentalmente en dar una clase que se entienda. Y voy a intentar dar la clase por las circunstancias de una forma en la que tampoco suelo darla, sin tener demasiado en cuenta las preguntas. ¿Por qué? Porque no os oiría. Como estamos al aire libre y además lo estamos teniendo que hacer a viva voz, no me enteraría de las preguntas. Pero si hay una pregunta imperiosa, que se levante la mano, no hay problema, haremos lo que se pueda. Bien, el tema ya os lo ha dicho Sara, básicamente va a ser escepticismo.
antiguo. ¿Y por qué escepticismo antiguo? Eso es bastante chocante. Pues precisamente lo que voy a intentar es hacer Estaba a un costado. Hola. Un ejemplo de clase de escepticismo antiguo para hoy. Y sí, vale. Sé que suena raro, antiguo para hoy. Pero es que el escepticismo antiguo no nace solamente para sus contemporáneos. Nace para ser aplicado por cualquier ser humano en cualquier momento. Así que vamos a ver qué podemos rescatar en el momento actual, en una situación como la que estamos viviendo, de aquello que fue el escepticismo. ¿Qué podemos aplicar y qué tenemos que descartar? Y tenemos sonido. Cógeme las cosas. Muy mal. Bien, continúo. La idea entonces básica es hacer una clase de filosofía de verdad, una clase de filosofía como las que hacemos en la facultad, pero hacerla aquí. ¿Por qué? Porque aquí tiene incluso más sentido. Aquí es donde realmente creo que se puede llevar a cabo en condiciones. Así que vamos a tratar el escepticismo antiguo y vamos a intentar mencionar básicamente qué es, para qué nace, cómo se desarrolla, qué función tiene. En primer lugar, arranco pensando fundamentalmente en eliminar algo que probablemente ya ni siquiera tenéis, un prejuicio respecto de la propia palabra. ¿Qué significa escepticismo? ¿Qué es lo que se quiere decir cuando se dice escepticismo? Hay que tener mucho cuidado porque la palabra se utiliza a veces de una forma bastante torpe y sin fijarse demasiado en su propio uso. Decimos escepticismo para casi cualquier cosa. Escuchamos muchas veces escepticismo en un contexto en el que quiere decir básicamente creer que no algo. Y el escepticismo no significa eso. No se trata de creer que no algo, se trata de no creer que sí, que son cosas muy distintas. O sea, por ejemplo, cuando en política inglesa se habla del partido euroescéptico, de partidos de corriente euroescéptica, eso no es escepticismo, no tiene nada que ver con escepticismo. Eso es dogmatismo negativo. Eso es alguien que cree de forma intensa y por lo tanto cree que no es bueno el europeísmo. Vale, eso no tiene nada que ver con el escepticismo. El escepticismo sería una posición en la cual no se sostiene ni que sí ni que no nada. Y eso ya es bastante complicado de conseguir. O sea, no se trata de meramente negar la corrección, la verdad, sino de no sostenerla sin pasar a negarla. O sea, ¿qué es el escepticismo? ¿Qué es el escepticismo en concreto? ¿Se me oye bien? Bueno, más o menos. En este caso tendríamos que decir, básicamente, vamos a fijarnos en la propia palabra. Escéptico. Escéptico es el modo en que los propios escépticos se llamaron a sí mismos. Escéptico es, por lo tanto, uno de los nombres que se dieron. Se dieron muchos más, pero es el que triunfó. Escéptico proviene, escépticos, del verbo skeptomai. ¿Veis? Ya se me está escapando el idioma. El verbo indica una forma concreta de mirar. Nosotros tenemos dos verbos básicos para hablar de esto. Ver algo y mirar algo. Yo puedo pasar por aquí y ver una línea de estas clásicas de hormigas que van hacia un hormiguero, o puedo hacer algo más que implica un acto por mi parte de centrar la atención, que es mirarlo. Para los griegos habría todavía una tercera forma. O sea, no se trataría solamente de ver o mirar, sino de que habría una tercera acción que sería mirar cuidadosamente. Y ese mirar cuidadosamente es a lo que responde el verbo skeptomai. O sea, mientras que una persona con prisa solamente lo ve y una persona con un poco menos de prisa además quizá lo mira, a lo mejor pasa por allí un entomólogo y un entomólogo se para y lo mira de otra manera, y la forma de mirar del entomólogo requiere otro verbo: mirar cuidadosamente, detenidamente, el tiempo que sea necesario a algo, atenderle en la medida en que requiere atención. Esa forma de mirar mueve, según el propio escéptico, a investigar. O sea, lo que hace el escéptico, por lo tanto, es atender cuidadosamente al mundo, a todo lo que le rodea, fijarse en los detalles de todo, tratando de encontrar, investigando. Pero es un tipo de investigación muy diferente de la que nosotros podemos tener en la cabeza, porque estamos muy mediatizados por un sistema en el que investigación siempre es algo aplicado, técnica y sobre todo comercialmente. O sea, pensamos en la investigación desde una perspectiva que incluye esa idea de I+D, investigación y desarrollo. ¿Y desarrollo de qué? De un producto. Para el escéptico no se trata de eso. No es cuestión de desarrollar algo para luego venderlo. Es atender cuidadosamente a algo porque merece atención. Sencillamente.
¿Y qué es lo que hace el escéptico cuando atiende al mundo? Cuando se fija, se para y lo ve de otra manera. Darse cuenta de que no es tan fácil decir cosas sobre el mundo que no sean la mera manifestación del mundo. O sea, no es tan fácil decir sobre algo si es verdad o mentira, si es bueno o malo, si es justo o injusto. Y que cometer el error de llevar prisa y decir algo antes de haber desarrollado por completo el acto de atenderlo puede llevar, o mejor dicho, es lo que lleva al error. Así que el escéptico no juzga, no dice que sí, no dice que no, suspende el juicio, se mantiene en la suspensión del juicio y suspendiendo el juicio, por lo tanto, dialoga con quien no es escéptico para intentar convencerle de que tenga la misma actitud cuidadosa y precavida, de que no se lance, de que no se arriesgue más de la cuenta y de que no diga que sí tan rápido, ni diga que no tan rápido, que escuche, que atienda. Eso se puede volcar sobre cualquier cosa, sobre la filosofía de la naturaleza, o sobre la ley, o sobre la justicia, o sobre cualquier cosa. No hay campo sobre el que no se pueda mirar cuidadosamente. Esta actitud nace en un momento concreto de la historia. No siempre hubo escepticismo. Y curiosamente tampoco siempre hay, después de su nacimiento, tampoco siempre sigue habiendo actitud escéptica. Está vinculada con determinados momentos. El primer escéptico, el que se considera el primer escéptico, fue Pirrón de Elis. Por eso a veces se llama también el escepticismo pirronismo. Pirrón de Elis es un filósofo de tiempo de Alejandro Magno. Fue amigo de Alejandro Magno, participó en la campaña de Alejandro en Asia y continuó desarrollando su filosofía después de Alejandro. Alejandro es muy diferente de la época griega inmediatamente anterior. Todo ha cambiado, tanto que ya le llamamos época helenística y no época clásica. ¿Por qué el cambio de nombre? Porque ha cambiado todo mucho, muy en profundidad. Y es, de hecho, la vida de Alejandro lo que provoca ese cambio tan radical. Alejandro fue un antes y un después. Su vida y su muerte transformaron por completo el panorama. Antes, el griego vivía en un contexto muy concreto, muy cerrado y en el fondo muy cómodo, que era el contexto de su polis. Estaba inserto dentro de su polis y tenía una seguridad respecto de cuestiones vinculadas, por ejemplo, con su papel en el mundo. Era ciudadano. Y como ciudadano podía identificarse a sí mismo con la propia polis, integrarse en ella, ser una parte de su engranaje y funcionar. Y como sabéis, en algunos casos incluso tomar decisiones respecto de la propia polis. Algunos casos, no siempre. Bien, después de Alejandro todo eso desaparece. Sigue habiendo polis formalmente, pero ya no hay esa forma de autonomía de la polis respecto de cualquier otra entidad jurídico-política. Después, lo que gobierna es única y exclusivamente la voluntad de Alejandro y después la de sus sucesores. O sea, se establecen otras formas de gobierno que además son, propiamente hablando, imperios. Intentan ser imperios, expandirse. Y como además Alejandro no dejó un sucesor claro, no quedó claro quién podía ser su sucesor, porque la línea no había quedado consolidada, muere demasiado joven para ello, sus generales se reparten el territorio de forma fáctica al principio, cada uno de ellos diciendo que solamente quiere mantener la línea hereditaria de Alejandro y después cada uno de ellos se proclama a sí mismo rey del territorio que controla, pero teniendo al mismo tiempo la intención de expandirse por el resto de territorios. Así que se desata toda una época de guerras entre montones de pequeños reinos helenísticos. Guerras que además ya no son como la guerra anterior. Ya no se trata sencillamente de guerras formales en las que, digamos, los griegos antes quedaban para la guerra fuera, sino que ahora se trata de guerras civiles que entran dentro de las fronteras de las ciudades y en las que se producen bajas civiles de forma directa. Bien, esas guerras transforman también el panorama. De repente, antes todo el mundo tenía claro quién era, qué papel tenía y qué es lo que le podía pasar. Y ahora, en cualquier momento puedes morir, en cualquier guerra que ni entiendes, cualquier acontecimiento del otro extremo del mundo se supone que tiene que importarte, la política se globaliza y encima no sabes bien qué papel cumples en todo eso. Esa pérdida de referencias es la que motiva al cambio por completo del panorama filosófico. Antes, la preocupación fundamental es la ontología. Justo después de la vida de Alejandro, la preocupación fundamental es la vida humana, mantener la vida, para empezar, y luego además qué hacer con ella, cómo comportarse. O sea, se multiplica la necesidad por parte de la filosofía de tratar de cuestiones vitales, incluyendo, por supuesto, el dolor, incluyendo la inseguridad, incluyendo la muerte, incluyendo la felicidad. Eso va a ser la etapa helenística de la filosofía. Y dentro de esa etapa es donde nace el escepticismo. Además hay una característica añadida a todo esto. El hecho
¿Me corta? No, ya está, ya está. El hecho mismo de que nazca el escepticismo vinculado a esa situación lleva a que también se plantee un problema que no se había planteado antes, que es el problema del criterio. Antes importaba mucho conocer, pero no importaba exactamente qué era lo que hacía que se distinguiese lo conocido de lo no conocido. Y de repente surge la pregunta por el criterio. Y esa pregunta por el criterio, los escépticos intentan darle respuesta, intentan darle una respuesta que de nuevo se mantiene en suspensión del juicio. No sabemos si lo que se plantea como hipótesis de criterio lo es o no, pero el resto de escuelas, el resto de contemporáneos suyos, lo que intentan hacer es plantearle al escéptico una hipótesis de criterio para que el escéptico diga si funciona o no funciona. O sea, plantearles distintas hipótesis, distintas alternativas. Y el escéptico una y otra vez encuentra en qué falla y lanza su respuesta. La cuestión del criterio, si os fijáis, es una cuestión que aparece y desaparece, igual que el escepticismo. Hay etapas en las que está presente y etapas en las que desaparece. Hay una etapa concreta bastante amplia en la que podemos decir que el escepticismo no está dentro del panorama filosófico, 1000 años y pico, la Edad Media entera. Y luego de repente resurge y nos encontramos el Renacimiento. Y de repente vuelve a desaparecer con el romanticismo y luego vuelve a surgir con la posmodernidad. Hoy vivimos en una etapa en la que la pregunta por el criterio está manifiestamente presente y en la que además el escepticismo es una fuerza viva. No todas las etapas son así. Por lo tanto, cuando preguntaba eso de escepticismo para hoy, ¿puede funcionar? ¿Puede servir? Es que resulta que vivimos en una etapa que es equivalente de las etapas en las que el escepticismo se da de forma manifiesta. Vivimos en una época en la que en cierto modo podemos pensar que estamos en una situación helenística. O sea, hoy no estamos en una situación de tranquilidad como la clásica o la preclásica. Estamos en una situación de inquietud, de pérdida de referencias y de inseguridad como la helenística. Ha habido un par de acontecimientos que nos han devastado nuestros preconceptos y nos han dejado perdidos. Y lo que está ocurriendo en parte es un nuevo fenómeno helenístico, en el que reaparece el relativismo, en el que reaparecen cuestiones vitales, en el que aparece la preocupación por la felicidad, reaparece hedonismo y, por supuesto, reaparece el escepticismo. Bien. El tema del criterio. El escéptico considera que hay dos clases de criterio. Hay criterio de verdad y criterio de acción. El criterio de verdad es el criterio con el cual se dirime si algo es o no es verdadero, si eso no es justo, etc. Es decir, es un criterio teórico que sirve para conocer. Pero también hay otro tipo de criterio que es el criterio práctico, el criterio de acción, que simplemente determina si una acción debe o no debe ser emprendida. Son dos criterios diferentes, los dos son llamados con la misma palabra, criterio, pero son dos términos distintos. Y el escéptico dice, básicamente, que no ha encontrado ninguna clase de criterio de verdad, pero sí ha encontrado un tipo de criterio de acción. O sea, que no es capaz de determinar si algo es verdadero o falso, ni cómo se determina si es verdadero o falso, pero sí es capaz de determinar si debe o no debe hacer algo. ¿Por qué no es capaz de encontrar un criterio con el cual determinar si algo es verdadero o falso? Porque plantean distintas hipótesis cada una de las escuelas rivales y el escéptico cada vez que las mira encuentra un argumento con el cual decir, a pesar de todo, esto sigue dejando margen de error. O sea cual sea el criterio que le están planteando, siempre hay un caso hipotético en el cual ese criterio puede equivocarse. Y si ese criterio se sigue equivocando es que todavía tiene que ser más afinado. Así que el escéptico, digamos, le devuelve a la escuela de origen su criterio con la nota a pie de página de dónde falla, para que ellos intenten reformularlo. Esto supone una dinamización de la historia de la filosofía brutal. Por ejemplo, atendiendo a la escuela estoica, que son de los que más escuchan a los estoicos reformulan su teoría epistemológica entera cada 4 o 5 años. Es rapidísimo, porque inmediatamente se la lanzan de nuevo a los escépticos y los escépticos les encuentran los fallos y se la devuelven. Una y otra vez se resuelven esos fallos y se vuelve a remitir al escepticismo y los fallos se han cometido. Eso hace que avance mucho más deprisa que escuelas como, por ejemplo, los epicúreos, que siendo también contemporáneos, no escuchan a los escépticos, se niegan a escucharlos y se quedan recluidos en las fronteras de su propia escuela, en las fronteras de su propia, entre comillas, facultad, sin escuchar lo que está pasando fuera. Bien. En cambio, además, el escéptico considera que ese curioso dato de encontrarse una y otra vez en suspensión del juicio, de no decir si algo es verdadero o falso, produce felicidad. O sea,
no se trata sencillamente de que, bueno, ha pasado, qué pena, no somos capaces de saber qué es verdadero y qué es falso, sino que es que no saber qué es verdad ni qué es falso nos hace felices. Ellos dicen que la causa principal por la que todo el mundo es infeliz en su época, porque todo el mundo es infeliz en su época, es porque están una y otra vez intentando recomponer aquello que se ha destruido por culpa de Alejandro, o sea, la seguridad. Y lo que hay que hacer es sumergirse en la inseguridad. Ya no hay seguridad de nada, pues olvidémonos de la seguridad. Ha desaparecido, olvidémonos. Y eso significa que a partir de ahora hay que tener espíritu crítico con todo. Y criticarlo absolutamente todo. Que se tiene que repensar absolutamente todo y no dar nada por asumido, nada por conocido, nada por cierto. Porque antes, cuando todo el mundo consideraba que estaba seguro, estaba equivocado. Iba a pasar lo que pasó con Alejandro y se iba a desmoronar toda esa construcción de seguridades. Bien, pues entonces olvidémonos de las seguridades. Pero al mismo tiempo considera que eso produce felicidad, y que produce felicidad un poco por casualidad. No por casualidad porque sea algo casual la relación es necesaria, sino porque es casual el descubrimiento. O sea, lo que ha pasado es un poco como la manzana cayendo sobre la cabeza de Newton. Podía no haber caído, pero cae por la ley de la gravedad. No es que caiga casualmente porque pasa algo raro. No, es lo normal lo que pasa. El escéptico lo compara con un momento, anécdota, en el cual comenta que hubo un pintor que estaba intentando representar, esto mis alumnos ya se lo saben bastante de sobra, pero bueno, lo repito, estaba intentando pintar un campo de batalla en el cual había, en primer plano, un caballo cargando. Y el final del cuadro era representar adecuadamente la espuma saliendo de la boca del caballo en pleno momento de carga. Lo intentaba y no lo conseguía, lo intentaba y no lo conseguía, y en el último momento, desesperado, desiste ya de pintar, tira el pincel al suelo y la esponja con la que estaba mezclando los colores la lanza contra el cuadro y se va a marchar. Se da la vuelta, mira y se da cuenta de que por pura casualidad la esponja ha golpeado en la boca del caballo y ha dejado marcada la espuma perfectamente y el cuadro está terminado. El escéptico dice, a nosotros nos ha pasado eso mismo. Intentábamos una y otra vez buscar seguridades, como estáis haciendo todos los demás, pero no lo conseguíamos y al final hemos desistido, nos hemos desesperado, y al desistir nos hemos encontrado con que hemos obtenido como resultado justo aquello que estábamos buscando, la felicidad. Desprendiéndonos de la necesidad de encontrar conocimiento cierto, conocimiento verdadero, es como somos felices. Esto puede ser más o menos discutible, o sea, es bastante cuestionable que por este procedimiento se vaya uno a encontrar con la felicidad, pero es por lo menos muy analítico respecto de cuál es el comportamiento básico de la escuela misma. O sea, así se entiende por qué el escéptico no está en realidad buscando salir de su escepticismo. No es un escepticismo metodológico para otra cosa. No es una búsqueda de certezas con las que dejar de ser escéptico. El ser escéptico, según ellos, está bien. No hay que parar. Se puede seguir siendo escéptico siempre. Y eso permite además que siempre se esté dinamizando la sociedad en la que se está. Una y otra vez, el escéptico sigue preguntando por qué. Y sigue planteando dudas. Y sigue rebuscando por debajo de los conocimientos supuestamente aceptables. Pero, hemos dicho, había dos clases de criterio. El que el escéptico ha dicho que es así, es el criterio de verdad. El de acción no. El de acción sí que cree haberlo encontrado. El criterio de acción es meramente el fenómeno. Lo que se nos manifiesta. Lo que vemos. Lo que sentimos. Lo que nos pasa. O sea, el escéptico no va a dudar de que tiene hambre cuando tiene hambre. Y sabe que el hambre le mueve a hacer una cosa concreta y no otra, comer. Y no va a dudar de que tiene sed cuando tiene sed. Y eso le mueve a otra cosa concreta, beber. Lo que no va a plantearse es por qué tiene hambre, por qué tiene sed, cuáles son las causas ontológicas detrás. Porque no le hace falta. No necesita saber la causa del hambre, ni comprender el mecanismo de la nutrición para saber que comiendo se pasa. Así que se comporta como exactamente igual que cualquier otro. En el comportamiento vital, el escéptico no se distingue en nada. Hay un clásico argumento antiescéptico, hay muchos argumentos antiescépticos, muchos están muy bien fundamentados, son argumentos basados en el principio de no contradicción, argumentos temáticos, pero hay algún argumento formal que es bastante absurdo. Uno de ellos es el argumento de la praxia, que dice que el escéptico en realidad se contradice en cuanto hace cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si fuese verdaderamente escéptico, no podría decidir ir por un camino o ir por otro. Porque no podría tomar la decisión en función de un conocimiento asumido. O sea, no podría, si quiere ir hacia allá, caminar hacia allá en vez de hacia el otro lado, porque eso supone un conocimiento sobre que es ese el camino correcto. Bien, eso es un argumento
muy superficial que realmente al escéptico no le afecta en absoluto. El escéptico es consciente de que no tiene que hacer una teorización ontológica para caminar en una dirección, sino sencillamente moverse como le parece que tiene que moverse. Y eso no requiere criterio de verdad, solo requiere criterio de acción fenoménico. Bueno, pues eso es lo que va a hacer en la vida cotidiana, comportarse como le parece que debe comportarse. Y eso es básicamente lo que hace todo el mundo, sea escéptico o no sea escéptico. Así que, eliminado el argumento de la praxia, que supone un problema relativo para el escéptico, se puede continuar desarrollando filosofía escéptica y viviendo como un escéptico. Y vivir como un escéptico, lo único que tiene de cambio respecto de la vida de cualquier otro, según el propio escéptico, es que los demás son infelices y él no. Que los demás están haciendo las mismas cosas, comen cuando tienen hambre, beben cuando tienen sed, pero además están preocupándose por cosas de las que no van a llegar a obtener verdadero conocimiento. La pregunta aquí sería entonces, ¿tiene algún sentido abrazar el escepticismo hoy en una situación como esta? Porque posible es, porque el escéptico está ahí. Hay ya planteamiento escéptico social. ¿Tiene algún sentido? Bien, pues depende. Claro, tiene sentido, evidentemente, aplicar la cuestión respecto del criterio de verdad. Tiene mucho sentido hacerlo. ¿Por qué? Porque si la aplicas más o menos como estaba planteado en el escepticismo antiguo, hoy en día, te darás cuenta de que te surge un tipo de discurso crítico permanente sobre todo, sobre todas las cosas. Y ese tipo de discurso crítico es necesario. Estamos en un momento en el cual impera la retórica, como imperaba la retórica también entonces. Una retórica además cada vez menos democrática, como también era cada vez menos democrática en su momento. Una situación, por lo tanto, en la que la falacia está incluso bien vista, como empezaba a estar bien vista en su época. Y por lo tanto, hay que cuestionar el razonamiento, hay que cuestionar el discurso. Es necesario plantearse qué tiene de verdad lo que nos están diciendo. Lo que nos están diciendo todos. Y eso, hoy, es extremadamente aplicable. Se puede volver sobre el discurso de cualquier medio de comunicación, cualquier cosa puede realmente cuestionarse escépticamente. Eso significa, por lo tanto, que aplicando en condiciones las bases del escepticismo antiguo a la sociedad actual, se produciría, en teoría, una cierta dinamización. El ejemplo de la teoría estoica nos tiene que servir para esto. Si nos convertimos en escépticos, ayudaremos en gran medida a que siga habiendo reformulación de cada una de las posiciones. Es decir, asumir por completo el discurso científico técnico no lo hará avanzar, criticarlo sí. Asumir por completo el discurso político de un partido no hará reformular su programa, criticarlo sí. Asumir cualquier parte del discurso sobre lo no manifiesto que nos está lanzando la sociedad no hace que se perfeccione. En cambio, la crítica escéptica, sí que lo hace. Y eso sí que ayuda y mantiene en buen estado, en buena forma, no solamente la filosofía, sino también la sociedad. Además, también esto ayuda a la actitud crítica, o sea, hacer fundir los principios del escepticismo, ayudará a que los investigadores investiguen sobre lo que investiguen mejor. Porque uno de los problemas básicos del investigador es que a veces confía en el investigador. Y el escéptico no puede confiar en sí mismo. Tiene que dudar incluso de sus propios principios y de sus propias bases de pensamiento. Así que aplicando bien el escepticismo también le estás diciendo al propio investigador, desconfía de tus propios prejuicios, de tus puntos de partida, plantéatelo todo. Incluso también tiene una ventaja más, aplicar el escepticismo hoy, la lucha contra el dogmatismo, que está digamos en su mejor momento, el dogmatismo, todo tipo de dogmatismo, montones de tipos de dogmatismo. Incluso dogmatismos extremos, fanáticos, peligrosos, de todos los tipos, que están por todas partes. El hacer cundir ideas escépticas hará que quien está planteándose dejarse llevar por un cierto tipo de dogmatismo, por lo menos se dé cuenta de que no está fundamentado para hacerlo. A lo mejor no deja de radicalizarse en ese dogmatismo, pero por lo menos se le pone más difícil. Y la lucha contra el fanatismo también es algo que desde el escepticismo se puede emprender. Hay unas cuantas cosas, por lo tanto, que son una ventaja. Pero hay una desventaja tremenda. Decíamos que el criterio práctico es sencillamente lo que a cada uno le parece. Entonces, actúa el escéptico como cualquier otro. Bueno, pues eso es un problema.
tenemos una idea básica del escéptico como si fuera un gran inconformista. Y lo es teóricamente, pero no prácticamente. En la práctica el escéptico no tiene nada de inconformista. Se conforma de hecho con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque actúa según le parece y cualquier cosa le parece que ya está ahí. Así que tiene un criterio práctico que no trata de movilizar, de cambiar, de transformar la realidad en la práctica. O sea, no es un dinamizador social. Y eso es problemático. El escéptico que se encuentre de partida en una situación en la que hay una serie de leyes, por ejemplo, aprobadas o de costumbres socialmente admitidas, las va a mantener, las va a practicar, sin creer que son mejores o peores, pero sin intentar transformarlas de ninguna forma. ¿Por qué? Porque son las que estaban, las que había, y por lo tanto son las que se le han mostrado, las que le han aparecido. Y están bien así, en tanto manifestación de lo que había. No hay motivo por el cual cambiarlas, porque para cambiarlas hay que tener un punto de dogmatismo. El puntito necesario para pensar que aquello que vas a producir con el cambio, lo que vas a traer después del cambio, es mejor que lo que había. Y eso ya no es algo manifiesto. Y como el escéptico solamente trata sobre lo manifiesto, no lo puede hacer. Así que el escéptico cumple con las costumbres, mantiene los ritos establecidos, sigue las leyes, aprende los oficios, lo hace todo socialmente tal y como estaba y no cambia nada. Eso lleva a un pequeño problema. Si abrazamos el escepticismo, haremos avanzar muchísimo el conocimiento, haremos que se dinamice muchísimo la investigación, mejoraremos mucho los puntos de partida teóricos y las bases teóricas sobre las que la sociedad se establece, pero no cambiaremos nada socialmente. Quizá un pasito atrás respecto del escepticismo es necesario. Un pasito atrás en el que quizá habría que ser un poco cínico, sumarle algo de cinismo o algo de cirenaísmo o alguna otra cosa al escepticismo antiguo para que funcione como movilizador en la práctica. Porque si no se produce inmovilismo social. Y eso lleva a un conservadurismo radical. Y eso es muy peligroso. El escéptico no acaba haciendo nada nuevo, deja las leyes como están, y las leyes, evidentemente él no ha intervenido en manifestarlas porque no cree que sepa qué es más justo y qué es menos justo. Las leyes irán por otro camino que no tiene necesariamente que estar ni siquiera vinculado con la racionalidad. Al final entonces queda la duda: ¿tiene sentido ser escéptico hoy en día? ¿Ser escéptico sobre todo a la antigua hoy en día? Pues sí y no, o sea, depende. Vivimos una etapa muy parecida a la de su nacimiento, algo muy próximo, no se diferencia prácticamente en nada. Y podemos aprender algo de lo que nos espera si analizamos el contexto histórico en el que se dio. Puede que al estilo de Polibio eso sea una especie de anuncio de lo que está por venir. Y analizarlo puede ser bastante práctico para nosotros. Pero entonces, como ahora, el escepticismo tenía dos caras. Tenía una cara brillante de movilizador teórico, de dinamizador de la filosofía, y un lado oscuro como aquietador y conservador que hacía que realmente no fuese visto en ningún caso como un verdadero problema social desde las estructuras de poder. Nuestro problema es que quizá hoy hay mucha más gente siguiendo esa cara oscura del escepticismo que el lado luminoso. Hay mucha más atención hacia fomentar el escepticismo respecto de la práctica que hacia aplicarlo en la teoría. Y que por lo tanto se está utilizando lo peor que tiene el escepticismo y no lo mejor. Hay que ser escéptico. Quizá lo que hay que hacer es tomar lo que está tomando la sociedad del antiguo escepticismo y darle la vuelta. Y hacerlo justo al revés. Al revés que como se está estableciendo. O sea, quizá nos toca empeñarnos hoy en la recuperación del escepticismo en su dimensión crítica, dinámica, activa, y volcarlo sobre el espacio que le es más natural, el de la ciencia, el de la investigación y, ojo, el de la educación. Fundamentalmente el de la educación. Decía Ortega, los organizadores de este evento lo saben bien, porque lo han puesto en las redes sociales durante esta semana, muy acertadamente desde mi punto de vista, que el buen profesor enseña siempre a dudar de lo que enseña. Quizá nosotros tenemos que recuperar eso para nuestro sistema educativo, que volverlo a hacer. Así que voy a acabar esta charla atreviéndome a dar un par de consejos, no escépticos, pero sí influidos por el escepticismo, para todos los que estáis escuchando, seáis quienes seáis y vengáis de donde vengáis. Para todos vosotros que aprendéis y seguiréis aprendiendo, que enseñáis, aunque no lo sepáis a veces,
y que seguiréis enseñando, que dudáis y espero que sigáis dudando, y que tomáis decisiones y tenéis que tomar decisiones. En primer lugar, el primer consejo, sed conscientes de la situación en la que estáis, para construir bien la propia perspectiva. Y no se puede aprender, ni enseñar, ni decir nada que merezca la pena sin hacer el ejercicio de ubicarse uno mismo. Hay que, por lo tanto, atender a dónde está uno y compararlo, si es posible, con otras situaciones que ya se hayan dado. En segundo lugar, informaos. Es imprescindible aumentar el nivel de información, mantener la curiosidad. Hay que diversificar el conocimiento porque es esencial para mantener una óptica rica y fértil. Aprended mucho y sobre muchas cosas y no os conforméis. Nadie es lo suficientemente sabio ni lo suficientemente experto en nada como para no poder aprender un poquito más. Siempre se puede profundizar un poco más en el conocimiento y nunca puede uno llegar a decir, bueno, yo de esto ya sé. Nada de ya sabes. Sigue, aprende más. En tercer lugar, dudad. No podía evitar daros ese consejo, evidentemente. Dudad, por supuesto que sí. No creáis todo lo que aprendáis. No confiéis en la palabra de los profesores, ni en el texto de los libros, ni en los medios de comunicación, evidentemente. ¿Por qué? Porque a veces se miente, a veces se engaña, a veces se tienen intenciones ocultas y a veces además se equivoca uno. Por eso lo de los profesores lo digo, también nos equivocamos mucho. Así que desconfiad, dudad. Poned siempre en cuestión todo aquello que estáis aprendiendo. En cuarto lugar, cuestionaos también a vosotros mismos. Que dudéis de lo demás no significa que no tengáis que dudar también de vosotros. Como seres humanos somos propensos a creer nuestras propias opiniones, que nuestras opiniones son ciertas y no tenemos motivo para creerlo por encima del hecho simple de que son nuestras opiniones. No basta con tener actitud crítica respecto de las opiniones ajenas, hay que dudar también de uno mismo. Y quinto lugar, por último, y esto ya contra el escepticismo, atreveos. El hecho de dudar de vosotros mismos no os tiene que llevar a no actuar, a no proponer, a no arriesgaros. La cautela del escéptico, la humildad sobre el conocimiento propio está muy bien, pero no tiene que llevar siempre a la inacción práctica. Escribid, cread, hablad, lanzad hipótesis, sin necesidad de considerar que vuestra opinión tiene por necesidad que haber sido la acertada. No hay que caer en el dogmatismo, pero hay que atreverse a investigar, a escribir un libro, a componer un poema, a discutirle su opinión al profesor, a tomar decisiones arriesgadas, a estudiar sin pensar en el mercado de trabajo, o a cambiar una ley, a empeñarse en cambiar una ley. ¿Por qué no? Muchas gracias.